Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Padre Dios, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú nos das estos momentos, nos das este día hermoso, Señor. Nos das la libertad para poder reunirnos en este lugar. Y Padre, muchas gracias sobre todo porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros y porque puede iluminar nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder abrir tu palabra, Señor, poder leerla, poder discernirla y poder, Señor, tener en esta hora, Señor, un mensaje, Señor, que podamos nosotros aplicar en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta hora del conocimiento, Señor, sobre esta porción que vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos, te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, primera a los Corintios. Ahí es donde estamos teniendo esta serie de mensajes sobre este libro de primera a los Corintios. Y hermanos, estamos en un punto en donde el apóstol Pablo ha estado centrando su mensaje. Está él de alguna manera evidenciando los problemas que se están dando en esta iglesia. Para mis hermanos que no han estado continuamente con nosotros, rápidamente esta iglesia de Corinto es una iglesia fuertemente influenciada por la cultura griega. Y recordemos que en aquel tiempo la cultura griega era dominante sobre todo en el pensamiento, en la sabiduría de los hombres que la buscaban fervientemente y que basaban sus vidas alrededor de la filosofía, de la sabiduría, ¿no? La filosofía, el amor a la sabiduría, ¿verdad? Y bueno, en esta iglesia de Corinto, los hermanos que están ahí, pues no están ellos exentos de recibir todas estas influencias de aquellos pensamientos, de aquella forma de vida de los griegos. Y es una iglesia que, hermanos, tenemos que reconocer, es una iglesia grandemente bendecida por Dios, porque el Señor les ha dado muchos dones. El Señor ha hecho que esta iglesia sea próspera espiritualmente. Sin embargo, están en un punto en donde hay ciertos problemas que están amenazando no solamente contener esos problemas dentro de la congregación, sino destruirla, acabar con aquella iglesia. Y el apóstol Pablo empieza entonces a decirles qué problemas él está viendo. Él ha sido informado, recuerdan que es informado por una familia de allá de la iglesia, y él empieza a decirles cuál es ese problema que él ve como primero en esta iglesia, ¿recuerdan? Y ese problema está siendo la división. Está siendo la división entre los hermanos. Se están formando varias facciones, varios grupos dentro de la iglesia. Y es curioso, hermanos, cómo permea la cultura, el pensamiento de la sociedad de aquel tiempo en la iglesia. Y esto, hermanos, no es ajeno a nosotros. Esta carta es una carta de actualidad también para la iglesia de hoy. ¿Qué está sucediendo en nuestra iglesia actualmente? Está siendo influenciada fuertemente por corrientes de pensamiento que vienen de la cultura en la que vivimos, de la sociedad en la que estamos viviendo. Hay corrientes de pensamiento que son peligrosas, hermanos, y están introduciéndose dentro de nuestras iglesias. Pudiéramos nosotros ver cómo en las iglesias, pudiéramos decirlo con toda razón en estadísticas, que los jóvenes, nuestros jóvenes de las iglesias, están siendo fuertemente influenciados por las corrientes de pensamiento de esta generación. Vemos corrientes como el feminismo, como la cuestión del aborto,
muchas cuestiones que estamos viviendo. Y si nosotros preguntamos a los jóvenes acerca de lo que ellos creen, piensan acerca de esas corrientes, veremos desafortunadamente que muchos de ellos las están abrazando. Muchos de ellos están viendo esas corrientes como algo que ellos también piensan que es correcto. Tal vez si no todo correcto, tal vez sí algo es correcto. Pero mis hermanos, el pensamiento, las corrientes, el mismo pecado entra en la iglesia y a veces, en la mayoría de veces, entra de forma muy sutil, de una forma que no lo podemos nosotros advertir de inmediato, sino que vemos hasta que esto ha sido muy avanzado. Por ejemplo, ¿qué piensan nuestros jóvenes acerca del aborto, no? ¿Es correcto el aborto o no? Hay muchas cosas que podrían influenciar para que una persona, una mujer, pueda decir: yo soy capaz de decidir sobre mi propio cuerpo. Que el embarazo que tiene tal vez no ha sido porque ella así lo haya querido. Ha sido objeto de algo que ella no quería y dice: ahora yo puedo decidir sobre este producto que tengo. O pueden estar influenciadas tal vez parejas de jóvenes pensando qué van a hacer con ese producto, porque es un ser humano el que está por nacer. En una escuela, el profesor de ética les decía a sus alumnos, les ponía un ejemplo. Decía: si tienen ustedes a una muchacha, una señora, una madre, que tiene tuberculosis y su esposo tiene sífilis, y tienen ya 3 hijos, y 2 de ellos han muerto, no, 1 de ellos ha muerto, y 2 tienen enfermedades terminales, es decir, van a morir pronto. Y ella ha quedado embarazada nuevamente. ¿Qué deciden ustedes?, les dice el profesor a su clase. Y algunos empiezan a opinar, empiezan a decir qué piensan acerca de esa situación. Por fin llegan a una conclusión y dice el profesor: ¿cuál es su conclusión? Y dicen: pues pensamos que la conclusión es el aborto. Y el profesor les dice: pues felicidades, acaban de matar a Beethoven. Hermanos, a veces esas influencias que recibimos de nuestra sociedad, de pensamientos, de corrientes, ¿saben en qué están basadas? En sabiduría de este mundo, en la sabiduría de este mundo. Y el apóstol Pablo ha dicho hasta aquí: todo lo que está ocurriendo en esta iglesia y está haciendo que se dividan es en parte a esa sabiduría de este mundo. En aquellos tiempos los griegos formaban escuelas de corrientes de pensamiento. Y pues ya vemos en la historia, cuando la estudiamos, cuántas escuelas filosóficas había o tenían los griegos, muchísimas. ¿Y qué estaba sucediendo en la iglesia? Ellos decían: pues también nosotros queremos tener nuestras escuelas de pensamiento o nuestras facciones o divisiones. Por lo tanto, decían unos: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos, él predica mucho mejor. No, yo soy de Cefas, porque él fue el apóstol del Señor Jesucristo, que estuvo en todos aquellos momentos con él sabe más.
Otros más decían, bueno, nosotros somos de Jesucristo. Y se están formando estas divisiones dentro de la iglesia. ¿Y por qué el apóstol Pablo pone especial atención en esto, hermanos? Porque esta razón de la división dentro de la iglesia es tan grave, tan importante, que puede destruir una congregación, puede destruir la iglesia. Y vamos a la palabra del Señor, allá vamos a retomar desde el versículo 16 del capítulo 3. Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis? Ya para empezar, ¿se dan cuenta de lo que le está diciendo el apóstol Pablo? ¿No sabéis? Decirle a aquellos hombres que se creían sabios, empezarles a decir, ¿no saben? ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien nos dice, pues que no sabes? Y nos empezamos a sentir un poco menos, ¿no? ¿Qué no sabes? Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya de entrada, hermanos, esto es grandioso. ¿No saben ustedes que están poniendo a personas arriba de ustedes y diciendo, yo soy de? Fíjense en esas expresiones que ellos están diciendo, porque se habían convertido casi un lema de aquella iglesia de Corinto. Yo soy de, yo soy de, yo soy de. ¿Qué está queriendo decir esa frase, hermanos? Primero, yo. Me estoy poniendo por delante, ¿verdad? Yo. Y luego, soy de. Eso les está diciendo el apóstol Pablo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean, hermanos, esa transición que está haciendo el apóstol Pablo de lo que él ha venido expresando hasta aquí y que hace 8 días veíamos con Misa. De hecho, esta parte ya la veíamos con él. ¿Y recuerdan lo que está hablando acerca de una edificación? El apóstol Pablo está hablando de un edificio cuyo fundamento, dice él, es Cristo. El fundamento, lo más importante, es aquello que no se puede mover. El fundamento no puede recibir ninguna alteración, no se puede cambiar, no hay forma. El fundamento debe permanecer siempre. Y ese fundamento, dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. ¿Y después quién vienen? Los edificadores. Vienen los que edifican aquel lugar, aquel edificio. Y dice el apóstol Pablo, yo como perito, él está hablando en otras palabras, yo como sabio, vean cómo está hablando de sabiduría, y él también les dice, yo como perito arquitecto. Y luego dice de aquellos líderes que están edificando. ¿Y qué les dice a aquellos líderes? Les reconviene y les dice, miren cómo sobreedifican. Miren cómo sobreedifican. Y nosotros hoy en día, si vamos a hacer un edificio, hermanos, después de los cimientos que son elementales, básicos, lo más importante después de cómo vamos a edificar la casa. Muchos dirán, bueno, pues yo, de los mejores materiales. Otros dirán, no, bueno, pues que sea barato, ¿no? Como muchas veces encontramos muchos edificios en nuestra ciudad, ¿verdad? Que son edificados a veces de lo más barato y viene un temblor y se caen. Dice el apóstol Pablo, mire cómo están sobreedificando. Porque va a venir un día en que todo va a ser revelado. Absolutamente todo va a ser revelado. Y lo que ustedes edificaron, a final de aquel fuego que ha de venir, lo que permanezca va a ser el resultado visible de lo que ustedes estuvieron haciendo
con ese edificio? ¿Cómo edificaron? ¿Qué queda después, hermanos, de un incendio? Cenizas, solamente cenizas. Pero en un edificio, dice el apóstol Pablo, que ha sido edificado por oro, por plata, por piedras preciosas, y aquellas piedras preciosas, el apóstol Pablo está hablando de materiales sumamente duraderos, materiales que si son expuestos al fuego permanecen. Y luego cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando de algo parecido a esto, el apóstol Pedro dice que nosotros como piedras vivas formamos parte del edificio. Nosotros como piedras vivas. En aquellos tiempos, hermanos, los edificios se construían por piedra caliza. Pero cuando venía un incendio, generalmente muchas de esas piedras se deshacían, se hacían polvo. El apóstol Pedro dice, ustedes como piedras vivas. Y Cristo como aquella piedra preciosa, dice el apóstol Pedro. Esa piedra preciosa que aun siendo preciosa ha sido desechada por los edificadores. Y ustedes piedras vivas. Hermanos, esa recomendación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto, la está haciendo principalmente a sus líderes, al liderazgo de la iglesia. Les está diciendo, miren cómo están edificando. Miren ustedes cómo están edificando. Y hay una gran responsabilidad de cómo están ellos edificando. Gracias. Pero ahora, hermanos, les decía, en esta transición que Él está haciendo, Él ya no les va a decir sobre ese edificio. Ahora, ¿qué les va a decir? Que ahora nosotros somos templo. ¿Ven ese edificio que es? Es un templo. ¿Y cuándo es un templo, hermanos? Si es el fundamento está dado por Cristo. Es edificado por los apóstoles, por los maestros. Pero ahora está el Espíritu Santo, ¿ven? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es cuando viene el Espíritu Santo, que ese edificio es el templo de Dios. Y en otras versiones, como la nueva versión de las Américas, dice en esta palabra que se puede traducir mejor como templo de Dios, se traduce como santuario de Dios. ¿No saben ustedes? Les está diciendo que ustedes son el santuario de Dios. Y eso, hermanos, lo hace algo mucho más, mucho más interesante y profundo. Porque no solamente es el templo de Dios, sino que es el santuario de Dios. ¿Y a quién se lo está diciendo, hermanos? Lo está diciendo de una manera individual. Más adelante en el capítulo 6 vamos a ver que el apóstol Pablo hace un énfasis más individual de que efectivamente nosotros somos morada del Espíritu Santo, somos también templo de Dios, pero aquí lo está diciendo en forma plural. ¿No sabéis vosotros que sois templo singular, templo uno, que ustedes son uno? Entonces, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Ustedes como iglesia son templo de Dios, son santuario de Dios. Él ha hablado a los líderes anteriormente, pero ahora está hablando a todos los congregantes, a todos los que formamos parte de la iglesia de Dios. Dice, ¿no saben que cada uno de ustedes forman un templo y ahora son el santuario, son morada del Espíritu Santo? Eso, hermanos, les decía, es algo que nos debe llenar de asombro y que nos debe hacer sentir
algo sumamente importante, hermanos, y no para nuestro orgullo personal. Pero vean lo que ellos están haciendo, por eso les daba un poco de contexto. Ellos están diciendo, soy de, ¿recuerdan? Soy de Apolo, soy de Pablo, soy de Cefas. Y él les dice, ustedes no saben que ustedes son el santuario de Dios. Ese lugar que estaba restringido, ese lugar cuando nosotros vemos allá en el Antiguo Testamento, ese lugar donde no todos podían entrar, donde era exclusivo solamente para los sacerdotes y sacerdotes escogidos, además, que podían entrar a aquel lugar. ¿Y a qué hacían aquellos sacerdotes que entraban a aquel lugar? Ellos cargaban simbólicamente el pecado del pueblo y lo traían. Ahora, hermanos, nosotros mismos como iglesia somos santuario de Dios. Somos morada del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo. ¿Qué importancia le debemos dar a eso, hermanos? Saber que somos morada del Espíritu Santo, que Él está aquí, que nosotros somos parte de su iglesia. ¿Habrá razón entonces para decir soy de tal, soy de aquel? ¿Qué sucede en muchas iglesias, hermanos? Que se sigue a los pastores, que se sigue a los líderes. Y la palabra de Dios dice que debemos reconocerlos, que debemos respetarlos. La palabra de Dios dice que incluso debemos sujetarnos, porque ellos cuidan de nosotros como quien vela de sus almas. Tristemente, hermanos, muchos líderes no velan por las almas de sus ovejas. Por lo tanto, no se cumple o no debería cumplirse eso de sujetarse cuando ellos no están velando por las almas de sus ovejas, cuando ellos no están dependiendo de Dios, sino ellos están ejerciendo un liderazgo para tener control solamente. Y ahora el apóstol nos dice de una manera muy tajante y que nos recuerda la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué dice él? Si alguno destruyera el templo de Dios, pues Dios le destruirá a él. ¿Verdad? Si alguno destruyere el templo de Dios, Él le va a destruir a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Hermanos, este cuerpo, esta iglesia, está formada por santos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Dios. Porque el Señor ha decidido morar a través de su Espíritu en la iglesia. Y porque Dios es santo, este lugar en donde mora el Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, hermanos, creo que debería cobrar una gran importancia cada vez que nosotros nos referimos a la iglesia de Dios, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, cada vez que recordamos que somos parte del cuerpo de Cristo, que Él nos ve como un lugar que es sagrado. Y nosotros también así debemos verlo. Por lo tanto, todo aquel que atente contra el cuerpo de Cristo, todo aquel que atente contra el templo de Dios, también, dice, va a ser destruido. Duras palabras. Muchos, a veces por ignorancia, están atentando contra el cuerpo de Cristo. Muchos otros, lamentablemente, lo hacen
conscientemente de lo que están buscando: destruir el cuerpo de Cristo. Y el Señor lo dice así: Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él. Y hermanos, con esa importancia que cobra entonces la iglesia, que cobra en nuestras propias vidas delante de Dios como parte de un cuerpo, Pablo está buscando que en la mente de aquellos hombres empiece a diluirse aquella idea de la supremacía de unos sobre otros por corrientes de pensamiento, por sabiduría que es humana. Y fíjense cómo les dice en el versículo 18: nadie se engañe a sí mismo. En otras palabras, les está diciendo: ya dejen de engañarse. Ya, olvídense. Dejen de estarse engañando ustedes mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ninguno de ustedes se está engañando más. Si de verdad alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, y en este siglo está hablando de esta era, y cuando está hablando de esa era, no está hablando precisamente de un periodo de tiempo, sino más bien de las características de ese tiempo, de esa sabiduría que estaba impregnada hasta los huesos de todos aquellos que se creían sabios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio, ¿qué tiene que hacer primero, hermano? Hacerse ignorante. Creo que para nosotros es un poco más fácil entenderlo, pero si esto se lo decimos a una gente de allá afuera, creo que le va a costar muchísimo trabajo. Que para ser sabio primero tiene que ser ignorante. El que se crea ser sabio primero debe ser ignorante. Y eso, mis hermanos, nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. Debemos tomar muy en cuenta si nosotros en realidad nos creemos sabios o queremos ser sabios. Dice por allá en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Decía un filósofo, un maestro, a sus estudiantes, este filósofo se llama Marco Quintanil, algo así. Ahorita lo recuerdo bien el nombre. Este hombre les decía: mis estudiantes serían unos grandes hombres, unos grandes filósofos, si no se creyeran tan sabios como se creen. Y es que a veces, hermanos, eso nos impide el creernos sabios, el creer que sabemos. Pero primero, dice el apóstol Pablo, tenemos que hacernos ignorantes. Primero tenemos que reconocer que en realidad no sabemos nada. ¿Recuerdan pues esa frase de aquel sabio filósofo, ¿no? Que decía al final de cuentas: yo solo sé, pues que no sé nada. Decían en aquellos tiempos: el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, no lo sigas. Pero el que no sabe y sabe que no sabe, enséñale.
porque Él es sabio. Hermanos, la sabiduría de este mundo es nada delante de nuestro Señor. ¿Quién le ha dado la sabiduría a los hombres? Dios. ¿Quién es el que conoce la mente de los hombres? Dios. Todo lo que el hombre llegue a hacer en su sabiduría, todo eso proviene de Dios mismo. Y dice el apóstol Pablo, siguiendo adelante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Y dónde está escrito eso, hermanos? ¿Dónde está en la Escritura? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso está escrito allá en Job 5:13. Lo hallamos allá en el libro de Job. ¿Y quién está hablando allá en el capítulo 5 de Job? Está hablando Elifaz a Job y le está tratando de convencer de todo lo que Job está padeciendo. Y precisamente él le dice eso, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo está utilizando este pasaje y va a utilizar también un pasaje del Salmo 94:11 cuando dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, los pensamientos vacíos. Esto ya lo habíamos visto desde el capítulo 1, hermanos, que esa sabiduría, la sabiduría humana, delante de Dios no es nada, es vana. Por lo tanto, debemos empezar por reconocer que no sabemos, que somos ignorantes, que para poder nosotros tener sabiduría, esta tiene que venir de parte de Dios y a través de su Espíritu que mora en nosotros. Es como nosotros vamos a alcanzar esa sabiduría que el mundo nos dice que es locura. Y es la sabiduría de la cruz, lo cual parece locura a la gente. ¿Cómo es posible que tu Salvador tenga que morir? ¿Cómo es posible esa acción? Le parece locura a la gente. Y ahí viene la aplicación del apóstol Pablo, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Primero, hermanos, porque somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Vean la importancia que el apóstol Pablo está dando a cada uno de nosotros como parte de esa iglesia. Y diciendo que la sabiduría de los hombres, ya lo ha dicho anteriormente, nos lo decía Misa hace 8 días. ¿Quiénes son Pablo? ¿Quiénes son Apolos? ¿Quiénes son Cefas? ¿Quiénes son ellos? Para que ustedes se gloríen diciendo, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolos. ¿Quiénes son ellos? Dice el apóstol Pablo, yo simplemente sembré y otro vino después a regar, pero ambos somos siervos de Dios y ambos no damos por hecho que esa semilla vaya a crecer porque el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, nosotros solamente somos instrumentos. Y hermanos, el capítulo 4, de una vez se los anuncio desde hoy, no se lo pierdan. El capítulo 4 nos va a hablar de quiénes son los apóstoles. Para los que hoy en día quieren nombrarse apóstoles, primero tienen que vivir de esa manera que nos va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 4. Pero bien, ¿quiénes son ellos para que se gloríen? Y aquí viene una parte
que el apóstol Pablo lo dice de una forma poética. Es una parte grandiosa, hermanos, para que no perdamos de vista ni nos olvidemos de ella. Fíjense bien, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. ¿Sabían eso, hermanos? Todo es vuestro. Todo. ¿Qué? Podemos preguntar ¿qué? ¿Para qué? Pues si dice todo. Ninguno se gloríe en otra persona. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. ¿Saben qué está haciendo el apóstol Pablo? Está volteando el pensamiento de aquellos hombres. Ellos decían, yo soy de Pablo. ¿Y ahora qué les está diciendo él? Pablo es vuestro. Yo soy de Apolos. Apolos es vuestro. Pablo es suyo. Apolos es suyo. Cefas es suyo. ¿Lo ven? Les decían, yo soy de. Les decía, ellos son de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor ha levantado apóstoles y maestros dentro de la iglesia para ser servidores de la iglesia y de Jesucristo. Mis hermanos, cuando anhelamos un ministerio dentro de la iglesia, pensamos que ese ministerio nos va a dar una posición de dominio. Ay, los demás me van a tratar diferente. Van a venir que vengo y me abren la puerta y me abren paso para que yo pase adelante de todos. Aquel que quiera ser el mayor, dice el Señor, tiene que ser el menor. Somos servidores de la iglesia. Dios nos escogió y a todos aquellos que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, Dios nos escogió para ser servidores de la misma. Yo no puedo decir mi iglesia, mi grupo que me sigue. Yo soy de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, todo es vuestro. ¿Lo ven? ¿Por qué se están gloriando? Están al revés ustedes. Están al revés, dicen yo soy de Pablo, cuando Pablo es de ustedes. El Señor puso a Pablo, el Señor puso a Pedro, el Señor puso a Apolos aquí para trabajar para ustedes. Hemos estado estudiando, hermanos, los días jueves, el capítulo 8 de Romanos. Y hay cosas que se entrelazan, como toda la palabra de Dios, de una manera increíble. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, todas las cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, todo es vuestro. Vean lo que dice a continuación. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Sea el mundo, hermanos, sea el mundo. Porque muchas veces vivimos, como se nos decía hace 8 días, como carnales, porque nuestra alma está apegada a las cosas de este mundo y se buscan afanosamente las cosas de este mundo. Busco una casa, un carro, y que sea último modelo, por supuesto. El apóstol Pablo dice, ¿por qué? Si todo es vuestro.
¿Por qué nos fijamos en cosas, en detallitos? ¿Por qué nuestra vista? ¿Por qué nuestro corazón está al revés? ¿Por qué buscamos esas cosas si esas cosas son nuestras? Sea la vida. No es cierto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra condición era de muerte. Éramos muertos. Y ahora en Cristo nos ha dado vida. Y Pablo está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a la iglesia. Ustedes, de ustedes es todo, también la vida. Qué grandioso, hermanos. Tenemos la vida y la vida eterna. Pero no solo eso, dice, sea la muerte. Es más, caray, como que la muerte ya no me gustó mucho que sea la muerte mía. Les decía acerca de nuestra condición. Anteriormente estábamos muertos. ¿Y saben quién era nuestro enemigo? El pecado y esa muerte. Porque esa muerte era nuestro principal enemigo, porque nos iba a llevar a un destino eterno de perdición, de condenación, separados de Dios por toda la eternidad. Pero ahora la muerte es vuestra. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que nos va a llevar a Cristo, es lo que nos va a llevar a Dios, a gozar de su presencia. Ahora la muerte es una herramienta para llevarnos delante del Señor. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? Porque para mí ahora morir es el mejor negocio. Es ganancia. Es ganancia. Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ahora la muerte obra a favor de los cristianos. Sea lo presente, este siglo, sea lo que estamos viviendo, y les decía lo que dice Romanos, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Y para qué nos ayudan para bien? ¿Cuál es el propósito? Hacernos igual a Cristo, para llegar a ser iguales a Cristo. Por lo tanto, ahora lo presente también, pero no solamente lo presente, sino lo porvenir. Todo lo que viene, hermanos, esa gloria que hemos de compartir con nuestro Señor Jesucristo. Todo, el apóstol Pablo dice, todo es vuestro. Todo. Qué pequeñitos estaban en su pensamiento aquellos corintios. Ya los decía Misa, necesitaban todavía su leche. No se les podía dar alimento sólido. Aquellos que se creían sabios eran unos niños. ¿Y cómo son los niños? Son ignorantes desde que son bebés. ¿O ustedes le han preguntado a un bebé algo y les ha respondido sabiamente? Sí, son hermosos, pero con el paso de tiempo tienen que crecer, tienen que madurar. No se pueden quedar así toda la vida. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ven lo que realmente ustedes se creen sabios, dónde están. Y cuando ustedes están siguiendo a los grandes pensadores, a los grandes oradores, a las personas que son elocuentes, si todo eso es vuestro, no es al revés. Pero vean lo más importante, hermanos, último versículo. Si todo es vuestro, nosotros, ¿de quién somos? De Cristo, no de Pablo, ¿verdad? No de Apolo. Mis hermanos, nosotros a menudo confundimos, a menudo olvidamos esto. Vean el día de hoy, les decía, estamos siendo fuertemente influenciados. Vean el día de hoy, ahí en las redes sociales,
los cristianos peleándose. ¿Por qué se están peleando, por cierto? ¿Han visto? Ay, yo soy arminiano. No, pues yo soy calvinista. No, pues yo soy esto, yo soy lo otro. Sigue igual la iglesia. ¿Por qué ha habido tantas divisiones dentro de la iglesia? Porque unos piensan de una forma, otros piensan de otro, y unos siguen a un hombre, otros siguen a otro hombre. Pero el Señor dice, todo eso es vuestro, pero vosotros sois de Cristo. En realidad nuestra identidad, hermanos, en realidad nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros, como templo de Dios, morada del Espíritu Santo, pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, al único que debemos seguir es a nuestro Señor Jesucristo, no a ningún hombre, ninguna corriente de pensamiento. Y vean algo hermoso. ¿Y Cristo de quién es? Y Cristo de Dios. Si a mucha gente le cuesta trabajo sujetarse a Dios y prefieren sujetarse a los hombres, como lo hacían estos corintios, vean el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se sujeta al Padre. Él decidió a venir a este mundo a morir por ti y a morir por mí, a humillarse, a hacerse a alguien semejante a nosotros y en la peor de las condiciones, y a morir en la muerte más cruel, a morir como el peor de los delincuentes. Porque Cristo, en obediencia al Padre, Él hizo esto por amor a nosotros, para que seamos ahora su pueblo, para que seamos su iglesia, para que seamos templo de Dios, para que seamos morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ¿hay alguna razón para que nosotros nos gloriemos? ¿Hay alguna razón para que el líder, el pastor, el predicador, el ministro se gloríe? Si todo es de Dios y todo es de Cristo y todo es de la iglesia, ¿por qué habría alguien de vanagloriarse? Habría de enseñorearse de la iglesia. Hermanos, solamente como parte final y como una reflexión, un pensamiento que quisiera que nosotros evaluáramos. Nosotros como misión, Sol y Deo Gloria, y si el Señor quiere que se establezca como iglesia, tenemos que evaluar si nuestro ministerio, si nosotros elegimos que esto sea un ministerio cristocéntrico, que sea un ministerio con perspectiva eterna y no que sea un ministerio temporal, que sea un ministerio humano. Tenemos que evaluar si esto que estamos haciendo aquí, hermanos, incluso lo puede hacer el vecino de la esquina, porque tal vez lo que estamos buscando es un ministerio de perspectiva terrenal. Tenemos que evaluar si nuestro ministerio es de perspectiva eterna o temporal. Pensemos entonces, si todo lo que hacemos es para edificar a las personas, o solamente lo hacemos para entretenerlas.
Es un ministerio de perspectiva eterna que promueve el estilo de vida de consagración y de servicio, porque eso hace el discipulado, hermanos. O es un estilo de ministerio temporal donde se promueve el consumismo, el egoísmo. ¿Qué me puede dar la iglesia? Es un ministerio de perspectiva eterna y cristocéntrico, donde su palabra es la herramienta que utilizamos, o es un ministerio temporal, donde los programas, los métodos, las ideas novedosas son lo más importante. Es un ministerio de perspectiva eterna, donde se predica el Evangelio de Cristo, a un Cristo crucificado, o un ministerio de perspectiva temporal, donde el hombre solo busca ser prosperado y bendecido. Es un ministerio eterno, donde la búsqueda es la gloria de Dios y donde es intencional, donde los siervos se vivan exhortando unos a otros. O es un ministerio temporal donde la gloria está dirigida a los hombres. En este pasaje, hermanos, que acabamos de ver, nos queda bastante claro, hermanos, que si en realidad queremos ser sabios, debemos ser humildes, debemos considerar que poco sabemos o nada, y que la sabiduría viene de Dios. Pero bien importante, que somos el cuerpo de Cristo y hemos sido elegidos, hemos sido apartados para que nuestra visión sea eterna, para que nuestra mira esté puesta en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, que cuando son puestas al fuego perecen. Queremos ver en aquel día, hermanos, que cuando nuestras obras sean echadas al fuego, sean puras cenizas, o de aquel montón de cenizas haya piedras preciosas. Y hermanos, recordemos que como hijos de Dios, elegidos por Dios, parte del cuerpo de Cristo, todo, absolutamente todo, es nuestro. Todo es nuestro. Que el Señor nos bendiga. Oramos, hermanos. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tenemos un privilegio, Señor, que no merecemos. Porque, Señor, tú nos rescataste de la escoria, Señor, de la basura donde estábamos perdidos, sin esperanza. Y Padre, tú nos has traído ahora a ser tus hijos. Y Padre, tú nos has nombrado coherederos con Cristo, lo que significa que todo lo que es de Cristo es también de nosotros. ¿Por qué, Señor, si no lo merecíamos? Es tu gracia, es tu amor, Señor, solamente. Enséñanos de tal forma, Padre, a vivir con sabiduría, pero una sabiduría que proviene de ti, que en cada momento, Señor, que en cada instante, solamente busquemos, Padre, tu gloria y no la nuestra, Señor. No queremos ningún mérito, ningún reconocimiento, porque, Señor, equivocadamente muchos buscan reconocimiento
Pero el reconocimiento para tu iglesia en este mundo, Señor, será persecución. No un reconocimiento, Señor, de ser los más sabios. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir como partes de este cuerpo precioso, de esta iglesia gloriosa que tú has formado, Señor. Padre, en esta hora que vamos a retirarnos de este lugar, pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, que tu Santo Espíritu more en nosotros y nos guíe y nos lleve, Señor, por tu camino sin titubear. Guíanos, guárdanos a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales en sus labores diarias. En esta semana que está comenzando, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea pensando con esta perspectiva, Señor, de que somos tuyos. Padre, gracias por todo y recibe, Señor, nuestra oración solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.